Muy buenas noches, queridos hermanos. Bendigo y alabo el nombre del Señor por la oportunidad que me da de estar enfrente de ustedes una vez más. Estaba meditando mientras orábamos, bueno, estaba orando, pero también estaba meditando durante mi oración, que es un privilegio, queridos hermanos, el estar en la casa del Señor. Es un privilegio el ser escogidos como instrumentos para lo que sea, ya sea para el canto, para la dirección, para predicar, para estar sentado escuchando la palabra de Dios, porque después esa palabra germina y nos ayuda y ayuda a otros cuando la compartimos. Así que primeramente quiero decirle, queridos hermanos, que pensando en eso estaba pensando que somos bienaventurados, somos bendecidos, como decía la Virgen María, porque de ahora en adelante las generaciones nos llamarán bendecidos o bienaventurados, porque no todos tienen este escogimiento, este llamamiento. Así que bendito sea el nombre del Señor, porque siendo nada nos ha escogido y nos ha puesto en lugares que tal vez nunca soñamos estar, al menos yo jamás soñé. Me río porque ya me dijeron, no llores. Pero cuando pensamos y meditamos en las cosas del Señor, las lágrimas son inevitables porque somos indignos, reconocemos de dónde nos sacó el Señor, quiénes éramos, dónde estábamos o qué fuéramos sin Él. ¿Y qué podemos decirle al Señor? Solamente nuestras lágrimas muchas veces expresan esa gratitud, ese privilegio que sentimos en nuestros corazones. Y decía el canto que escogió el grupo de alabanza, ¿a dónde iré en mi necesidad? ¿Verdad? ¿A dónde iré en necesidad? Y el título del mensaje el día de hoy es Bien, buen siervo y fiel. Y tal vez piensen que tiene que ver esas palabras de reconocimiento con el canto. Todo ser humano, todo ser vivo que tiene entendimiento, tiene la necesidad de recibir aprobación. Todos. No se trata de tener poca autoestima, porque muchas veces es más obvio o es más visible en personas de poca autoestima cómo buscan la aprobación de los demás o de alguien o de un grupo. Pero en realidad todos, no importa qué tan baja o qué tan alta sea nuestra autoestima, todos tenemos una necesidad de recibir aprobación. En la psicología, Abraham Maslow, en su teoría de la jerarquía de necesidades, coloca la estima, que incluye la aprobación y el reconocimiento, como una necesidad fundamental. Las personas buscan aprobación en sus relaciones de trabajo y actividades cotidianas, pues esto les brinda un sentido de valor y pertenencia. En realidad, el sentir la necesidad de aprobación no es malo, ni es negativo. Pero nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, tenemos que tener cuidado dónde buscamos esa aprobación, de quién anhelamos recibir esas palabras que aprueben nuestro comportamiento o nuestras metas o nuestras acciones. Y el Señor, sabiendo que el ser humano tiene esas necesidades, por eso el Señor nos dejó la parábola de los talentos. Y ahí el Señor dice que después de que Él haberle entregado a sus siervos, 3 diferentes siervos, diferentes talentos o diferentes medidas de talentos, Él regresó a pedirles cuenta. Pero la parábola nos dice que pasado un tiempo, el Señor a todos nosotros nos ha entregado talentos. Y cuando hablamos de talentos, muchas veces solemos pensar, bueno, el talento del canto, el talento de la expresión, el talento de la predicación, pero en esta parábola de esos talentos no es que estaba hablando el Señor, porque dice, cuando los siervos le entregan cuentas, el que recibió 5 talentos, dice, granjeé otros 5, y así le van diciendo. Entonces, si era el talento del canto, ahora canto 5 veces mejor, ¿o cómo está el asunto? No puede ser así, ¿no? Realmente, por donde podemos ver claramente que no habla de esos talentos es cuando
el siervo negligente le dice, enterré lo que me diste para no perderlo. Y entonces el Señor le dice, no te convenía llevarlo a los banqueros. Está hablando de las bendiciones que el Señor derrama sobre todos nosotros. Así que ninguno de nosotros se puede sentir excluido o alejado o fuera de esta necesidad de dar cuentas al Señor y recibir la aprobación, porque el Señor a todos nos ha dado algo. No hay nadie que no tenga nada, ni nadie que lo tenga todo, pero todos tenemos algo en mayor o menor medida. Y cuando el Señor habla de los siervos y lo que Él le dio, o lo que Él les dio, también Él habla de lo que Él busca en sus siervos. Por eso es que la palabra de Dios dice muy claro, cuando los siervos que reciben aprobación, dice, bien, buen siervo y fiel. El Señor reconoce la necesidad humana de recibir aprobación. ¿Y qué mejor aprobación de recibir de nuestro Padre Celestial? Es cierto que nos interesa la aprobación de la sociedad. Es cierto que nos interesa la aprobación del círculo pequeño que nos rodea, ya sea en la escuela, con los vecinos, en nuestra colonia, en nuestra iglesia, de nuestros pastores, de nuestros líderes, etc. Pero la aprobación mayor que debemos de buscar es la de nuestro Padre Celestial. Él es el que mira las intenciones del corazón y Él es el que sabe los recursos que Él ha puesto en tus manos. Él es el que está viendo todos los días cómo los estás usando y Él es el que puede decir, sin lugar a equivocarse, sin lugar a dudas, bien, buen siervo y fiel. Pero la palabra y fiel es muy importante también, porque podemos ser bien y buenos siervos. Si Tita y Dani me mandan a hacer algo, porque yo trato de ser un buen cristiano, un buen miembro de esta iglesia, puede ser que físicamente obedezca. A la vista de ellos, obedezco, ejecuto lo que me dicen, lo hago bien, porque el Señor me ha dado habilidades, me ayuda a hacer las cosas que se me encomiendan. Pero mi corazón se siente tal vez descontento, yo no quería que me pusieran a hacer eso, porque me mandan a mí, y como dijéramos cuando éramos niños, todo yo, todo yo. Estoy usando eso solamente como un ejemplo, no estoy diciendo que realmente a mí me pongan a hacer todo, ¿no? Pero precisamente en eso radica la parte última que dice y fiel, porque no solamente se trata de obedecer, no solamente se trata de venir a la iglesia cada vez que haya un servicio, no solamente se trata de cantar, de dirigir, de predicar, de sentarnos en la banca y escuchar para que vean que estamos aquí. Se trata de lo que está en nuestro corazón. ¿Qué sentimos cuando lo estamos haciendo? Cuando extendemos nuestra mano al hermano que está en necesidad, o aunque no sea nuestro hermano, sea solamente nuestro prójimo, ¿lo hacemos de corazón como si se lo hiciéramos a Dios? Si lo hacemos de esa manera, estamos siendo fieles. Pero si lo hacemos solamente porque soy cristiano, si lo hacemos solamente porque alguien me está viendo y esperan que yo obedezca o que yo actúe de esta forma, estamos siendo bien y buenos siervos, pero nos está faltando la fidelidad. Hace algunos meses tuve la oportunidad de convivir con un pastor, no de nuestra iglesia, de otra iglesia, y es un pastor muy capacitado, es muy elocuente, no solamente hablando en sus palabras, sino está preparado, cursó los cursos de teología y todo lo que su institución les exige a ellos para ser pastores. Entonces, estábamos conversando de diferentes cosas y en una ocasión me invitó a su iglesia y tuve la oportunidad de ir y escucharlo y vi cómo se desenvolvía como pastor y todo, y me pareció muy bueno. Entonces, hablando de cosas espirituales y de las necesidades de la iglesia, él me preguntó, ¿y en tu iglesia hay hay necesidad de pastores o siempre tienen pastores, digamos, suficientes, ¿no? Y le dije, oh no, le dije, en mi iglesia siempre hay necesidades de buenos pastores.
Y entonces luego él me contesta y me dice, ¿y cómo puedo ser pastor de tu iglesia? Y entonces cuando él me pregunta eso, ya como que la conversación para mí cambió, porque yo no esperaba que fuera por ese rumbo. Yo pensé que simplemente íbamos a dialogar sobre la necesidad que tienen las congregaciones de pastores. Y le dije, en lugar de contestarle inmediatamente, porque fue lo que me impactó, le dije, pero ¿tú no eres de otra organización? Le dije, ¿dejarías tu iglesia? ¿Dejarías tu organización? Le dije, porque para ser pastor de nuestra iglesia, tú tienes que ser parte de nuestra iglesia, tú tienes que bautizarte, tú tienes que seguir todo lo que nosotros seguimos. Y me dice, sí, sí lo hago. Dice, si me dan una posición de pastor, sí lo hago. Y aunque realmente su deseo es bueno, no es que haya nada malo en querer ser pastores o en querer ser líder o en querer influir en un grupo positivamente. La Biblia misma nos lo dice, el apóstol Pablo lo decía, si alguien desea obispado, cosa buena desea. Pero tenemos que pensar en qué tan fieles somos o vamos a ser en lo que estamos deseando. Porque si no somos fieles en lo que el Señor nos ha puesto, en lo que el Señor nos ha asignado en estos momentos, ¿para qué deseamos más? Para nuestro propio beneficio, para nuestra propia ganancia. ¿Para qué le pides más a Dios las bendiciones? ¿Para qué buscas más cada día? ¿Para que puedas crecer y brillar más tú, tu familia, los tuyos? ¿O le pides con el deseo de ser fiel con lo que Él te conceda y ponerlo a sus pies y servirle sin ninguna duda? Lo único que yo estoy haciendo énfasis con la historia que les cuento que yo viví con este pastor no es su deseo, sino la fidelidad de su corazón a la organización a la que él pertenece y a la facilidad con que vio el tomar la decisión de cambiar si era necesario, pero porque lo que estaba buscando era una posición mejor personal. Y no hay nada de malo en querer mejorar personalmente, pero siempre tenemos que analizar para qué queremos lo que estamos buscando, para qué nos estamos esforzando. ¿Estás estudiando algo? ¿Qué vas a hacer cuando recibas ese título? ¿Qué vas a hacer con ese conocimiento que el Señor te va a dar a través de la universidad o de clases que tomes en cualquier lugar o a través de videos? Porque algunos de nosotros aprendemos solamente en YouTube, que ponen muchos videos, pero el conocimiento lo estamos adquiriendo. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Queremos brillar? ¿Queremos sentirnos mejor, más inteligentes? Puedo entonces venir y discutir con mi pastor y entonces sí decirle 2 o 3 cosas porque ahora ya sé un poco más que él o tal vez igual que él. ¿O lo quiero para primeramente crecer espiritualmente y si el Señor me lo permite y me usa para ayudar a la iglesia, para ayudar a mis hermanos? En eso radica ser un bien buen siervo y fiel, mi hermano. En que todo lo que desees, en que todo lo que quieras sea para la honra y gloria de Dios. Que sea para que el nombre del Señor sea glorificado y que las personas que están alrededor tuyas sean bendecidas, no para nada personal. Y aún así, el Señor es tan bueno que cuando pensamos y vivimos de esa manera, esas bendiciones se tornan también grandes en tu vida personal y se reflejan en todo lo que tú haces y en todo lo que tú tocas, porque el Señor no es un Señor malo que solamente está pidiendo, que quiere servicio gratis. Desafortunadamente nosotros, a veces cuando no conocemos al Señor, actuamos como el siervo malvado. Cuando el Señor le pregunta y le dice, ¿por qué no hiciste esto? Pero no, perdón, ya me adelanté. Antes que el Señor mismo le preguntara, el mismo siervo le dice. Y a veces me preguntaba yo cuando estaba yo meditando en eso, ¿cuántos de nosotros cristianos vemos a Dios así y le servimos por motivos que son incorrectos? Y algunos de los motivos por los cuales servimos a Dios es por miedo al infierno o porque quiero que me vaya bien. Voy a empezar a buscar a Dios porque quiero que me vaya bien. No hay nada de incorrecto en esas cosas, pero el problema es que si no nos va bien cuando buscamos a Dios,
o si solamente le tenemos miedo al infierno, eventualmente el miedo se nos quita. Nosotros somos tan necios de verdad que a veces eventualmente le perdemos el miedo al infierno. Eventualmente se nos olvida, el mundo nos llama más, las distracciones, todo, porque el siervo empieza y le dice, yo sé que eres un señor. Lo que pasa es que bloqueé el teléfono para que no tuviera acceso al internet, porque luego entonces no, aquí me quedó. Pensé que se había desaparecido la escritura. Entonces, a ver, dime, Dani. Bueno, sí, así le dice el siervo. Le dice, yo sé o yo sabía que eras un señor duro y recio. Y aparte le dice que es un aprovechado, al menos por lo que yo pude leer, porque le dice que ciegas donde no sembraste. Exactamente. ¿Y cuántas veces nosotros vemos a Dios de esa manera? Cuando no le conocemos, nada más estamos pensando que Dios nada más está esperando a que cometas un error para castigarte, para apuntarte, para decirte que eres un inútil. Y a veces, aunque no lo decimos verbalmente, nuestras emociones expresan que ese es el Dios o el Señor que conocemos. Y entonces ese miedo, entonces esa manera de ver a Dios no nos permite ser bien y buenos siervos y fieles. Simplemente nos permite, vamos a ir a la iglesia cada sábado, ya para cumplir con lo que debo de cumplir para no irme al infierno. Voy a darle a los necesitados para que Dios me dé más a mí, porque la palabra de Dios dice, echa tu pan sobre las aguas que al cabo de los tiempos volverá a ti. Pero entonces no lo estamos haciendo con la fidelidad de servir a Dios, de agradar a Dios. Entonces, como siervos del Señor, tenemos que buscar esa aprobación, tenemos que buscar que nuestras necesidades emocionales de aceptación vengan de nuestro Padre Celestial primeramente. Y cuando tú seas aprobado por Dios, yo te aseguro que los que están al lado tuyo también te van a aprobar. Porque cuando haces obras buenas y eres sincero y eres un bien y buen siervo y fiel, se nota. No hay cosas que podamos esconder. La palabra de Dios lo dice, no se pone una lámpara y se esconde bajo un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Cuando nosotros seamos bien y buenos siervos y fieles, alumbraremos a todos los que están alrededor de nosotros, queridos hermanos. Y eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Realmente este mensaje llegó a mí porque en una noche estaba yo sentado en mi cama y no me acuerdo exactamente qué estaba yo haciendo, pero de pronto llegó esta escritura así a mí, la recordé, las palabras, bien buen siervo y fiel. Y le pregunté al Señor, Señor, ¿será que un día tú me vas a decir esas palabras a mí? ¿Será que un día te voy a poder ver cara a cara y con honestidad, sinceramente voy a poder recibir esos elogios de ti? Bien, buen siervo y fiel. Y cuando ese pensamiento y esas ideas empezaron a llegar a mí, le dije, Señor, perdóname, porque no he sido un bien, buen siervo y fiel, porque a veces te he servido por intereses distintos a los que debería. Porque a veces no lo he hecho con alegría, no he derramado mi corazón completamente a tus pies como una ofrenda, reconociendo que no soy nadie, reconociendo que no merezco estar aquí hablándoles a ustedes, sino al contrario, a veces lo he sentido como una carga. Me ha faltado la fidelidad a veces para servirte. Pero esa noche le dije al Señor, pero yo te ruego, Padre Celestial, que me ayudes a servirte de verdad, de corazón. Que me ayudes para que un día yo pueda decir con satisfacción, he sido un bien buen siervo y fiel. Eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, que comprendamos, que entendamos que Él no solamente quiere nuestras acciones vacías, sino que Él quiere todo nuestro corazón. Y cuando le servimos a Dios de todo corazón, nuestra vida va a cambiar completamente. Nada va a ser una carga, porque la palabra de Dios lo dice cuando le dijo a los siervos que le sirvieron, que fueron buenos, que fueron fieles, y le dijeron, entra en el gozo de tu Señor. Te vas a sentir
gozoso todo el tiempo de servir al Señor. Nada va a ser una carga y tal vez vamos a tener luchas. Tal vez vamos a tener pruebas, tal vez vamos a tener problemas con diferentes personas, pero porque somos fieles, nada nos va a hacer claudicar. Ni en ningún momento va a pasar por nuestra mente: me voy de esta congregación, me voy de esta iglesia, no me gusta el pastor, no me gusta el liderazgo, no me gusta que fulanito, menganito. No, porque nuestra fidelidad está afianzada en Cristo, y así nos va a encontrar el Señor cuando Él venga. No importa cuánto tiempo tarde, mi hermano, el camino es largo. La parábola lo dice: y después de pasado un tiempo volvió y le pidió cuenta a sus siervos. Tal vez el Señor no venga mañana, no lo sé, o tal vez sí, pero si no viniera mañana, lo que sí es seguro es que Él va a venir y nos va a pedir cuentas a cada uno, mi hermano, y debemos prepararnos para que podamos recibir esas palabras y con gozo entremos en el gozo de nuestro Señor. Que nuestro deseo más grande sea recibir esas palabras de aprobación: bien, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Que el Señor les bendiga.